La tormenta rugía en el cielo, y el sonido de los truenos resonaba como un eco de la tristeza que envolvía el lugar. Relámpagos rasgaban la oscuridad, iluminando brevemente el paisaje desolado, mientras las gotas de lluvia caían pesadamente, como si el cielo mismo llorara la pérdida. En medio de este escenario sombrío, el hombre se encontraba de pie, inmóvil, ante un ataúd pequeño que descansaba sobre un lecho de tierra recién removida. Su corazón se apretaba en el pecho, aplastado bajo el peso de una tristeza que parecía no tener fin. A su alrededor, un grupo de personas vestidas de negro sostenía paraguas oscuros, sus rostros ocultos tras el velo de la lluvia. El sonido del agua golpeando las telas de los paraguas creaba una melodía monótona, un lamento que acompañaba la escena trágica. El hombre apenas podía concentrarse en los murmullos de la multitud. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos y emociones, un eco del amor que sentía por su hijo. En el fondo, las palabras de un padre resonaban, elevándose sobre el murmullo de la lluvia y el viento. Hoy despedimos a un niño brillante, a un alma inocente que ha dejado este mundo demasiado pronto. Su risa iluminaba nuestros días y su espíritu vivaz nos llenaba de alegría. Aunque su tiempo con nosotros fue breve, su huella en nuestros corazones será eterna. El hombre cerró los ojos, dejando que las palabras del Padre penetraran su ser. La oración era un intento de encontrar consuelo en medio del dolor, un intento de rendir homenaje a la vida de su hijo, cuya risa y energía aún resonaban en su memoria. Recordó los días en que corrían juntos por el parque, las risas que compartían, los sueños que habían tejido. Todo eso había desaparecido, y ahora solo quedaba el vacío, un abismo insuperable. Las gotas de lluvia se transformaron en un torrente, empapando su ropa y su piel. Pero él no se movió. Se sentía atrapado en un momento eterno, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Los relámpagos iluminaban el ataúd, su pequeño tamaño acentuando la tragedia de la situación. Cada destello le recordaba lo frágil que era la vida, lo efímero de los momentos felices que había dado por sentado. «Perdóname», gritó en su interior, sintiendo la culpa desgarradora que lo consumía. «¿Por qué no estuve allí para protegerte? ¿Por qué no pude hacer más?» Su corazón latía con desesperación, y la tormenta a su alrededor parecía reflejar su tormento interno. El hombre alzó la vista hacia el cielo, buscando respuestas en la oscuridad que se cernía sobre él. La lluvia lo empapaba, pero no le importaba. Se sentía como si un agujero negro se hubiera abierto en su pecho, absorbiendo toda la luz y la esperanza. En ese momento el mundo exterior se desvaneció y solo existía el dolor de su pérdida. Las palabras del padre continuaron resonando, llenas de amor y recuerdo. Nunca olvidaremos tu sonrisa, querido niño. Siempre serás parte de nosotros, y aunque tu cuerpo ya no esté aquí, tu espíritu vivirá en nuestros corazones. Te llevaremos con nosotros, en cada rayo de sol, en cada risa que compartamos. Siempre estarás presente en nuestras vidas. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del padre eran un bálsamo para su alma herida, un recordatorio de que, aunque su hijo ya no estaba físicamente, su esencia perduraría en quienes lo amaban. Fue entonces cuando, en medio de la tormenta, una imagen iluminó su mente. La risa de su hijo, pura y radiante. De repente, el hombre sintió un cambio en su interior. La lluvia seguía cayendo, pero en lugar de sentir tristeza, comenzó a experimentar una extraña sensación de paz. Su hijo había dejado este mundo, sí, pero su amor seguía vivo. Las memorias que había compartido con él jamás se borrarían. En ese instante,
el hombre comprendió que debía honrar su vida, no solo con lágrimas y lamentos, sino también con risas y recuerdos felices. Con una nueva determinación, dio un paso hacia adelante, acercándose al ataúd. Se inclinó, dejando que las lágrimas cayeran sobre la madera pulida. «Te prometo que viviré por ti», murmuró. «Te llevaré conmigo en cada paso que dé, en cada decisión que tome. No estarás solo, porque siempre estarás conmigo». La tormenta comenzó a amainar, y en medio de la oscuridad, un rayo de luz apareció en el horizonte. El hombre levantó la vista, sintiendo una renovada esperanza. La vida, aunque trágica y dolorosa, continuaba fluyendo y él estaba decidido a aferrarse a ella. El astronauta observaba a aquel hombre, que era el mismo que había perdido a su hijo, y sintió una profunda conexión con su dolor. Era como si, a través de la distancia y el tiempo, sus almas se entrelazaran en la tragedia compartida. El hombre se alejaba del ataúd, su figura encorvada bajo el peso del duelo, y el astronauta no podía apartar la mirada de él. Mientras el hombre miraba hacia el horizonte, el astronauta siguió su línea de visión. Allí, en la distancia, se distinguía un faro, su linterna girando con determinación a pesar de la tormenta. La luz parpadeante cortaba la oscuridad, un faro de esperanza en medio del caos. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz que guiaba el camino, una señal de que la vida continuaba. Las gotas de lluvia caían pesadamente sobre el rostro del astronauta, empapando su piel y mezclándose con sus lágrimas. Se quedó de pie frente al ataúd, sintiendo la fría humedad de la tierra bajo sus pies, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Las sombras de los paraguas se desdibujaban en la lluvia y las voces de condolencia se desvanecían en el viento. Con cada persona que se alejaba, el peso de la soledad se hacía más evidente. Sin embargo, en su corazón, el astronauta sabía que no estaba solo. Había un vínculo inquebrantable entre él y el hombre que se marchaba, y a pesar de la distancia, compartían un dolor que nadie más podría comprender. Mientras la última de las sombrillas desaparecía en la neblina, el astronauta sintió una oleada de determinación. La luz del faro se convirtió en un símbolo para él, un recordatorio de que, aunque la pérdida era devastadora, había un camino hacia adelante. Debía ser valiente y enfrentarse a la oscuridad que había invadido su vida. Con un profundo suspiro, se acercó al ataúd, tocando suavemente la madera pulida. «Te prometo que no me rendiré», murmuró, sintiendo que las palabras eran tanto un compromiso como un alivio. «No dejaré que tu recuerdo se apague. Te llevaré conmigo en cada paso que dé, y haré todo lo posible para honrar la luz que trajiste a mi vida». El viento aullaba a su alrededor, como si la tormenta misma estuviera escuchando sus palabras. La lluvia seguía cayendo, pero el astronauta comenzó a sentir que esa lluvia también traía consigo una purificación, un renacer. Con cada gota, sentía que parte de su dolor se lavaba, dejando espacio para la esperanza. Después de un momento, se dio la vuelta y miró hacia el horizonte, donde el faro seguía girando su luz en la distancia. Sin pensarlo dos veces, comenzó a caminar hacia él, decidido a encontrar esa luz que prometía guiarlo a través de la oscuridad. No sabía lo que le esperaba, pero estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Con cada paso que daba, el astronauta se sentía más ligero, como si el peso de su tristeza comenzara a desvanecerse. La tormenta, aunque feroz, ya no era un símbolo de su desesperación. Era una prueba que debía superar. La luz del faro representaba más que un simple destino. Era un recordatorio de que siempre había esperanza, incluso en los momentos más sombríos.
Mientras se alejaba del lugar del funeral, dejó atrás no solo un ataúd, sino también una parte de sí mismo que había estado anclada en el dolor. Al mismo tiempo, una nueva versión de él comenzaba a emerger, una que estaba dispuesta a aceptar la pérdida y a encontrar un camino hacia la sanación. La vida era un circo, lleno de altibajos, y ahora, con el faro como su guía, estaba listo para enfrentarlo todo. El astronauta siguió caminando, sus pasos firmes y decididos, mientras la lluvia comenzaba a amainar. Cada gota que caía sobre su piel era como un recordatorio de que la vida seguía fluyendo, a pesar de las tormentas que se presentaban. A medida que avanzaba, su mente se vio envuelta en una serie de recuerdos que empezaron a surgir, como flores que brotan en un campo después de una tormenta. De repente se encontró transportado a un lugar diferente, un vasto campo de flores silvestres que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol brillaba con fuerza y el aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores. Risas infantiles llenaban el aire y el astronauta vio a un padre jugando con su hijo, lanzando un frisbee que flotaba suavemente en el aire antes de ser atrapado con alegría. El padre, con una sonrisa radiante, se movía de un lado a otro, animando a su pequeño. «¡Atrápalo, campeón! ¡Vas a hacerlo!», gritaba, y el niño, con su cabello desordenado y su risa contagiosa, corría con una energía inagotable, sus ojos brillando con la emoción del juego. Cada vez que el frisbee volaba hacia él, su rostro se iluminaba, y el astronauta no pudo evitar sonreír al ver esa pura felicidad. En la distancia, una niña de cabellos plateados observaba la escena. Estaba sentada en una colina, con las piernas cruzadas y una expresión serena en su rostro. Su mirada estaba fija en el padre y su hijo, como si estuviera atrapada en un momento de ensueño. Había algo etéreo en su presencia, como si fuera un espíritu guardián de la felicidad que se desarrollaba ante ella. El brillo de su cabello plateado contrastaba con el colorido campo de flores, dándole un aura casi mágica. Mientras el astronauta miraba la escena, un torrente de recuerdos lo invadió. Imágenes de su propio hijo corriendo entre flores, riendo a carcajadas, llenaron su mente. Recordó los días soleados en que ambos salían a jugar, las risas que compartían, el amor incondicional que los unía. La nostalgia lo golpeó con fuerza, y por un momento sintió que el dolor de su pérdida se transformaba en una mezcla de tristeza y alegría. Era un recuerdo hermoso, pero también doloroso. La vida que había compartido con su hijo era un tesoro que ahora parecía inalcanzable. El astronauta se sintió dividido entre el anhelo por lo que había perdido y la gratitud por lo que había tenido. La niña de cabellos plateados pareció percibir su tristeza. Sus ojos, llenos de comprensión, se encontraron con los del astronauta a través de la distancia. En ese instante, él sintió una conexión especial con ella, como si compartieran un entendimiento profundo sobre la pérdida y el amor. La niña le sonrió suavemente y en su gesto había una promesa silenciosa: que el amor nunca desaparece, que siempre perdura en los recuerdos. Con el corazón latiendo con fuerza, el astronauta sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran lágrimas de reconocimiento, de aceptación. Aceptación de que, aunque su hijo ya no estuviera físicamente con él, su espíritu vivía en cada recuerdo feliz que había atesorado. En cada rayo de sol que iluminaba su camino, en cada flor que florecía en un campo, en cada risa que resonaba en el aire. Al mirar nuevamente al padre y al hijo jugando en el campo, se dio cuenta de que la vida, a pesar de sus pérdidas, seguía siendo hermosa. Había momentos de alegría que valían la pena recordar, momentos que le darían fuerzas para seguir adelante.
La niña de cabellos plateados seguía observándolo, como si le transmitiera un mensaje de esperanza. El maestro de ceremonias se acercó al astronauta, quien estaba sumido en un trance, perdido entre recuerdos y emociones. «Astronauta, despierta», dijo con una voz melodiosa y burlona, mientras tronó los dedos en el aire. El sonido reverberó en la penumbra, y el astronauta parpadeó, volviendo lentamente a la realidad. «Bienvenido de nuevo a donde te habías ido, querido amigo», continuó el maestro, su sonrisa amplia y calculada. La multitud ya comenzaba a aburrirse y me hacía sentir mal, porque mi espectáculo apenas comienza. Se movió con gracia, acercándose aún más, hasta que su reflejo apareció en el casco del astronauta, una imagen distorsionada que parecía fundirse con la oscuridad. Algo dentro de Ed, el astronauta, se encendió. Un impulso primal lo llevó a tomar al maestro de ceremonias del cuello, apretando con fuerza mientras la risa burlona del maestro se transformaba en un eco de desafío. «Ahora serás un asesino», susurró, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y desprecio. «Eres Ed, ¿verdad? Un hombre que ha perdido tanto. ¿Qué te impide llevar esto hasta el final?» El astronauta se detuvo en seco, la brutalidad de sus acciones golpeándolo como un rayo. Con un profundo suspiro, soltó al maestro, quien respiró hondo, disfrutando de la tensión en el aire. «Es mejor que te vayas de aquí», dijo Ed, su voz temblorosa pero firme. «Interrumpes mi viaje y no puedo permitir que eso siga sucediendo». El maestro de ceremonias, aún sonriendo, entendió la señal. Con un gesto teatral señaló la salida con su mano, como si estuviera ofreciendo un regalo. «Muy bien, querido Ed. La puerta está abierta, pero recuerda, el espectáculo siempre continúa y cada elección tiene un precio». Ed miró hacia la salida, una cortina que se agitaba en la brisa, y sintió una mezcla de determinación y desasosiego. Caminó hacia la cortina, sintiendo el peso de las miradas del público invisibles en su espalda. Con un movimiento firme, la empujó y salió al otro lado. Al atravesar la cortina, se encontró de nuevo frente al carrusel de caballos, pero esta vez estaba apagado. La densa niebla se arremolinaba a su alrededor, creando un ambiente de ensueño y desasosiego. Los caballos, tallados en madera con detalles elaborados, permanecían inmóviles, sus ojos vacíos reflejando la tristeza que sentía en su interior. El astronauta se acercó al carrusel, su corazón latiendo con fuerza. Recordó las risas de los niños que habían montado en esos caballos, las historias que se contaban mientras giraban en un ciclo interminable de alegría. Pero ahora, el carrusel parecía un vestigio de un pasado perdido, un símbolo del tiempo que había pasado y de lo que había dejado atrás. Con manos temblorosas, Ed tocó uno de los caballos, su superficie fría y dura bajo sus dedos. «¿Qué debo hacer ahora?», murmuró para sí mismo, sintiendo que la niebla lo envolvía como un abrazo helado. La voz del maestro de ceremonias resonaba en su mente, recordándole que cada elección tenía un precio. Mientras contemplaba el carrusel, la niebla comenzó a despejarse, revelando un sendero que se extendía más allá. Era un camino que prometía algo más, una salida a la oscuridad que lo había mantenido prisionero. Sin embargo, sentía el tirón del pasado, la lucha entre lo que había sido y lo que podría ser. Con un profundo respiro, Ed dio un paso hacia el sendero. «No puedo quedarme aquí», se dijo a sí mismo, la determinación llenando su pecho. «Debo seguir adelante por mi hijo, por mí mismo». Con cada paso que daba, la niebla comenzó a disiparse y la luz del faro en la distancia se volvió más brillante, guiándolo hacia un nuevo destino. Mientras se alejaba del carrusel,
sintió que el peso de su tristeza comenzaba a levantarse, como si la niebla misma se llevara consigo parte de su dolor. Aunque sabía que la lucha no había terminado, también comprendió que cada paso hacia adelante era un acto de valentía, una reivindicación de su vida y de la memoria de su hijo. Ed se alejaba del carrusel, dejando atrás el misterio que lo envolvía. Cada paso que daba lo alejaba de la tristeza que había sentido en ese lugar, y con el corazón más ligero se adentraba en un sendero que prometía nuevas posibilidades. La niebla comenzaba a disiparse, revelando un mundo más brillante y lleno de esperanza. Sin embargo, a medida que se alejaba, un sonido empezó a resonar detrás de él. Era un suave girar, un canto melódico que emergía de las sombras. Ed se detuvo y, con una mezcla de curiosidad y temor, se volvió para mirar hacia el carrusel. Para su asombro, las luces del carrusel comenzaron a encenderse una vez más, brillando con un resplandor hipnótico que danzaba en la niebla. Los caballos, inmóviles momentos antes, comenzaron a moverse lentamente, sus patas alzándose y bajando con gracia, como si despertaran de un profundo sueño. Era un espectáculo fascinante, pero algo en la forma en que se movían le dio un escalofrío. Los caballos parecían cobrar vida propia, sus ojos brillando con una inteligencia inquietante, como si estuvieran conscientes de su entorno y de su deseo de escapar. Ed observó con horror y fascinación cómo los caballos luchaban contra las barras que los mantenían sujetos. Se retorcían y tiraban con fuerza, sus cuerpos musculosos mostrando una determinación que lo llevó a preguntarse qué era lo que realmente deseaban. ¿Era posible que anhelaran la libertad al igual que él? De repente, con un crujido y un estallido de energía, los caballos lograron liberarse de las barras que los mantenían cautivos. Uno a uno, comenzaron a galopar hacia la niebla, dejando atrás el carrusel y el lugar que había sido su prisión. La escena era impresionante. Los caballos blancos, majestuosos y llenos de vida, se lanzaban hacia el horizonte, perdiéndose en la bruma que los rodeaba. Ed sintió una mezcla de asombro y desasosiego. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estos caballos tan hermosos y poderosos huían de un lugar que parecía estar lleno de magia? En un instante la respuesta llegó a él. Tal vez huían porque, al igual que él, deseaban escapar de su pasado, de las sombras que los mantenían prisioneros. A medida que los caballos se alejaban, Ed notó que un grupo de ellos comenzaba a acercarse a él, sus crines ondeando con la brisa. Eran caballos blancos, brillantes como la luna, y su presencia evocaba una sensación de calma en medio del caos. Sin pensarlo, Ed dio un paso hacia adelante, sintiendo una conexión inexplicable con esos seres. Los caballos se detuvieron a su lado, mirándolo con ojos profundos que parecían entender su dolor y su lucha. Era como si pudieran sentir su tristeza y su anhelo de libertad. En ese instante, Ed comprendió que no estaba solo. Estos caballos, aunque liberándose de sus propias cadenas, también representaban la posibilidad de redención y esperanza. Sin embargo, a lo lejos, la niebla comenzó a cerrarse nuevamente y Ed sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Si quería seguir adelante, debía actuar. Con un impulso de valentía, se preparó para dar un paso más, pero no había necesidad de palabras. Los caballos, sin mirar atrás, se lanzaron hacia la niebla, desapareciendo rápidamente de su vista. Ed observó cómo los caballos blancos se alejaban hasta perderse en la distancia, una imagen dibujada en su mente que permanecería con él. Esa visión de libertad y anhelo lo inspiró a seguir adelante. Sin el peso de la tristeza que lo había acompañado, dio un paso firme hacia el sendero que se extendía ante él. En un instante, Ed se encontró en un lugar completamente diferente.
La escena cambió abruptamente y la niebla se disipó para revelar las paredes de un cohete, iluminadas por luces parpadeantes. Ya no estaba en el carrusel. Había sido transportado a una realidad diferente, una que lo llevó de vuelta a su misión. Se encontraba en la cabina de pilotaje, rodeado por los controles del cohete. La vibración del lanzamiento resonaba en su cuerpo mientras la cuenta regresiva se acercaba a su fin. 3, 2, 1, despegue, resonó la voz de su compañero a través de los altavoces. Ed sintió la fuerza del despegue, la presión de la aceleración empujándolo hacia atrás en su asiento. La emoción se mezclaba con una sensación de desasosiego, como si el peso de lo que había dejado atrás lo siguiera acechando. En medio de la adrenalina y el caos, su mente volvió a la imagen de los caballos corriendo hacia la libertad. Pero en medio de esa intensa experiencia, el agotamiento lo abrumó. La emoción, la tensión del lanzamiento y el recuerdo de su viaje lo llevaron a un punto de colapso. A medida que el cohete ascendía hacia el espacio, Ed sintió que su visión se oscurecía y su mente se nublaba. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, se desmayó, dejando que la oscuridad lo envolviera. Cuando finalmente volvió en sí, se encontró en la cabina, con sus compañeros aún concentrados en los controles, sin haberse dado cuenta de su ausencia. La luz parpadeante del panel de control iluminaba su rostro y ya no había rastro de la niebla ni del carrusel. Sin embargo, el eco de la libertad de los caballos aún resonaba en su corazón, recordándole que, aunque había sido lanzado al espacio, su verdadero viaje apenas comenzaba. Con una renovada determinación, Ed se sentó erguido, listo para enfrentar lo que viniera. La inmensidad del espacio se extendía ante él, y dentro de esa vastedad, sabía que había un futuro lleno de posibilidades, donde podría construir su propia historia y encontrar la paz que tanto anhelaba.